8 minutos nos separan ya de las 9 de la mañana. Antes de entrar rápidamente con mi querido Franco Rodríguez, era una selección, le digo, la de México 78, muy joven, ¿eh? Hugo Sánchez iba de 20 años, por ejemplo. Alfredo Tena iba de 22 años. Estoy viendo aquí, digo, no es que yo sepa mucho, estoy viendo Wikipedia y estoy sacando las edades, ¿no? Pilar Reyes llevaba 23 años de edad. Pedro Soto llevaba 24, ¿no? De los más grandes. Nacho Flores llevaba 25 años, ¿no? El Hijín Javier Cárdenas llevaba 25 años también, 26, era de los más grandes. Era una selección que no había quien llegara arriba de los 30 años, ¿no? Leonardo Cuellar llegaba de 26 años. Vázquez Ayala, López Arza llegaba de 20 años, Enrique López Arza. Víctor Rangel llevaba 21 años, el tanque. Cristóbal Ortega llegó de 22, ¿no? Imagínense, era una selección realmente muy joven. Mi querido Francisco Rodríguez Álvarez, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Ricardo, buenos días a ti, al auditorio. No, muy buenos días recibirnos. y muchas gracias por estar con nosotros. Eres presidente también de la Comisión de Seguridad en nuestro Congreso, en el Congreso local, y la seguridad es un tema que comienza a preocupar a los poblanos, mi querido Franco. Ha habido focos rojos en la entidad, sobre todo con el tema que tiene que ver con el robo de combustible, que ya es una constante aquí en el estado. Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, pues también con algunos acontecimientos que han ocurrido a principios de este mes que alarman a la sociedad poblana. Así es, Ricardo, pues decirte que primero que nada ha sido un tema que no se puede abonar más que o abordar con mucha responsabilidad. Y en este sentido lo he dicho y lo he dicho con anterioridad, todo mi reconocimiento a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Porque me parece que la seguridad es claro que es responsabilidad de todos. Entonces, por lo menos en Puebla, la coordinación, la excelente coordinación con la federación, obviamente el estado, los municipios, nuestras fuerzas armadas, policía federal, etcétera, vamos a decir, ha logrado mantener a Puebla como una de las entidades más seguras. Y te voy a decir una cosa, sí como la entidad más segura de la región centro, dado la dramática situación que tenemos en los estados vecinos de nuestra región, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, el propio Estado de México, etcétera. Ahora, sin lugar a duda, vemos algunos acontecimientos que nos empiezan a preocupar. Creo que la política del gobierno del Estado en concreto ha sido una política integral de seguridad. Por eso no son ocurrencias el esfuerzo que se está haciendo en cultura, ¿no? Con todas estas opciones que se tienen nuevas de museos como el Barroco, etcétera. Por eso la recuperación de espacios públicos, las ciclopistas, los espacios deportivos, sobre todo para la convivencia familiar, los centros de participación ciudadana que promueven el tejido social, y por supuesto pues todo lo que tiene que ver ya de manera directa con los temas de seguridad como es equipamiento, capacitación y los arcos de seguridad. En toda esta ecuación, Ricardo, hay una cosa que me preocupa. No hemos hablado de la participación de la sociedad. Lamentablemente vemos ejemplos, sobre todo en el norte del país, donde se tocó fondo en los temas de seguridad y es lo que ese fondo activó a la participación ciudadana, activó a la cercanía entre la sociedad y la autoridad para juntos afrontar este tipo de delincuencia. En Puebla estamos en un momento, me parece, crítico en el sentido de que no estamos tan deteriorados, no hemos tocado fondo, porque también hay que ser honestos en ello, hay realidades mucho más dramáticas que la de nuestra entidad, pero tampoco estamos bien. Es cierto que vemos sobre todo delincuencia común y algunos actos como el tema de robo de ductos y demás, que parece que se están saliendo de control en nuestra entidad. Y mi pregunta y mi pues, exhorto hacia los ciudadanos es: no esperemos estar de rodillas, como lo he mencionado en otras ocasiones o en otras entidades, para actuar, para cerrar esa brecha, sobre todo entre autoridad y sociedad, y poder juntos enfrentar a la delincuencia. En este sentido, me parece que la participación ciudadana, la seguridad ciudadana, no malentendida, no supliendo la labor de la autoridad, sino generando pues coparticipación, generando inteligencia ciudadana en el sentido de que pues si hay denuncia anónima, siempre los delincuentes de una u otra manera pues son evidenciados por alguien que los ve, pero a veces
no hay suficiente confianza entre la sociedad y la autoridad como para que se realice ese tipo de denuncia. Pero en la medida que podamos generar este tipo de participación, creo que podemos seguir manteniendo a Puebla como una de las entidades más seguras en el país. Fíjate qué tema tan interesante acabas de tocar, mi querido Franco, porque siempre asociamos el tema de la inseguridad con que pues, más elementos de seguridad, necesitamos más elementos, necesitamos más armamento, ¿no? Pues hay que comprar más patrullas, hay que meter, o sea, todo lo asociamos al tema de armas, elementos, patrullas, todo esto, ¿no? No, la forma de atacar esto es vinculando también a la sociedad, haciendo que participe por un lado y evitando que las familias se desintegren, ¿no? Entre más estemos integrados como familia, mejor núcleo social vamos a tener, ¿no? Ahorita, mientras tú estabas platicando, me metía porque quería buscar el nombre de este alcalde de Bogotá, que era Antas Mockus, sí, claro, que fue 2 veces alcalde de Bogotá, y que decía, si las familias las vemos de paseo en los centros comerciales, es que hemos fallado como gobierno y como sociedad, ¿no? ¿Qué necesitamos? Espacios recreativos en donde la familia pueda divertirse de manera integral, ¿no? Y eso es, como tú lo comentas, lo que también se ha hecho, ¿no? Esta estrategia de museos, de ciclopistas, de lugares en donde los poblanos puedan convivir en núcleo familiar es muy importante para evitar que tengamos que estar invirtiendo dinero, porque así no vamos a terminar con la inseguridad. Bueno, mira, hablábamos antes del corte un poco en el tema de lo que está sucediendo en Europa. Está comprobado que no es con fuerza como se debate en este tipo de hechos, ¿no? No es con mayor blindaje, con ver quién tiene fuego más pesado, sino precisamente con tejido social, que además en el seno familiar es donde los valores naturales del ser humano es donde realmente se practican y por lo tanto se proyectan en el futuro. Y ahí es donde creo que tenemos que hablar. Ahora que hablábamos de los incidentes, en los temas de los feminicidios, etcétera, bueno, lamentablemente, créeme que como Congreso, porque hemos hecho la parte, hemos incrementado penas, se ha trabajado en el tema de prevención, pero no es con más cárcel. O sea, el Estado no puede intervenir en una relación sentimental que lamentablemente no esté basada en el respeto y en los valores. Y un hecho que desafortunadamente en la mayoría de los incidentes que hemos visto de los feminicidios tiene que ver con relaciones sentimentales no basadas precisamente en estos valores fundamentales que es el respeto y los valores. Sí, y que no se entienda como mochilería, no estamos acá de mochilería ni nada. Pero Ricardo, también es cierto, ¿no? O sea, tenemos que comentarlo, porque a veces precisamente que no nos dé pena decir, no es un tema de mochilería, es un tema de realidad y además es un tema de política que tiene que estar en las manos de la sociedad, porque como es una política de mediano y largo plazo, el tema de valores, el tema de reconstituir el tejido social, pues los gobiernos, sean municipales o sean estatales, pues son finitos precisamente en el tiempo. La sociedad es lo único que permanece. Entonces, este tipo de política pública tiene que estar custodiada para garantizar el mediano y largo plazo precisamente por la sociedad civil. Y ahí es donde yo invito pues, a todos mis amigos, y hemos estado platicando, pues amigos de organismos empresariales, ONGs y demás, a que vayamos cerrando precisamente estas puertas a la delincuencia, cerrando esta brecha con la autoridad. Creo que en Puebla afortunadamente todavía tenemos confianza, vamos a decir, en las autoridades, lo vemos, hay acercamiento, la fiscalía, etcétera. Creo que tenemos, vamos a decir, pues la mesa puesta para poder evitar llegar a incidentes y a lugares como los que están viviendo otras entidades, pero depende de nosotros, insisto, no esperemos a estar de rodillas para poner manos a la obra. El apoyo del vecino es fundamental, ¿no? Bueno, Ricardo, el que piense que cerrando puertas y ventanas y diciendo lo que sucede de la casa, de la puerta de la casa hacia afuera no me importa, tarde o temprano el problema lo tendrá dentro. Y te voy a decir otra cosa, también ha habido teorías, porque las hemos escuchado tú y yo, Ricardo, de qué sucede en Puebla. Desde las más absurdas o elocuentes, como que si viven aquí, como que si hay un pacto, y lo más importante, que es que en Puebla todavía se viven ciertos
valores, que todavía hay un tejido, un sentido de comunidad, como tú lo dices, donde todavía nos interesa y nos importa lo que le pasa al vecino, donde se te poncha una llanta y todavía hay alguien que se para a preguntarte si requieres ayuda. Esto que tenemos en Puebla, que es lo más valioso, parece que lo despreciamos como poblanos. Fíjate. Y lo simplificamos con teorías absurdas y desechamos este tipo de valores. Lo básico, lo fundamental, lo elemental, ¿no? Fíjate, volviendo al tema de Europa, ¿no? Nuestro amigo Alejandro Montiel, que además es experto en materia internacional y cultural, y además ha viajado a Europa varias veces, nos platicaba, por ejemplo, en Francia, ¿no? El tema de la solidaridad se acabó, ¿no? Dice, un día llegué a comer a la casa de un amigo francés, a cenar, y pues dice, no tenía yo lana, ¿no? Lo reconoció, dice, no había lana, y pues llegué con la esperanza de que me invitara, ¿no? A cenar. Pues prácticamente me dijeron, ¿sabes qué? Vete, ¿no? O sea, ese tema de la solidaridad, que aquí, oye, encuentras a un cuate que no tiene, pues aunque sea el frijolito, le invitas y órale, pues como decían las mamás, le echamos más agua a los frijoles, y hay, ¿no? Pero todavía se da en el mexicano. Muchísimo. Y en el poblano. Es un tema cultural. En Europa, Ricardo, ese tema ya se olvidó y ve los graves problemas que están viviendo, ¿no? Es un tema cultural y por eso, bueno, a veces se enojan mis amigos, por ejemplo, de Policía y Tránsito Municipal, porque soy de los que aliento las posadas, las fiestas patronales, todo lo que tenga que ver, ¿no? Que es a veces molesto el tema del cierre de la calle, etcétera, por este tipo de eventos. Pero es ahí donde se gesta precisamente. A mí también me molesta, a mí también me molesta. Pero es donde, oye, en una posada se reconocen los vecinos, ya sabes quién pone el ponche, quién pone... Este tipo de cosas no se Pero es la integración que no se debe de perder. No se debe de perder. Así es, por eso, mira, me molesta los huehues que de repente te cierran todas las calles en las colonias. Totalmente, ya no puedes, la fiesta patronal que pum, ya te cerró y ya ni modo. Pero sí es cierto, son las formas de convivencia que no se deben de perder para que sigamos integrados como sociedad. Pues mi querido Franco, como siempre, de verdad es un placer y ojalá podamos estar en más comunicación, por lo menos ya una vez al mes vente para acá, porque hay muchos temas en los que podemos platicar y que además es muy importante tu aportación. No, yo encantado, Ricardo, y como siempre, gracias por el espacio y además con la franqueza que siempre podemos hablar. Y exhortar, ¿no? Nuevamente a poder trabajar. Creo que los medios de comunicación también tienen una parte muy importante. Sobre todo la seguridad es un tema que no se puede politizar, no se debe de lucrar con él. Yo, y lo quiero enfatizar ahora que estamos incluso en un proceso político, la verdad es que ha sido sumamente satisfactorio y gratificante la postura de mis compañeros diputados, de los demás partidos y más, donde de verdad hemos hecho un esfuerzo por dejar fuera, bueno, no fuera, por poner en el centro este tipo de problemas, pero con total responsabilidad. De hecho, pues atendiendo indicaciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del propio gobernador, de los presidentes municipales, etcétera, todo mundo abonando la parte que les corresponde. Y siguen abonando. Bueno, ya para despedirnos rápidamente, don Alberto Montalvo dice: sigue la prepotencia de los ministerios públicos. Para hacer una querella tardamos horas y nos tratan como delincuentes. Miren, hay que mejorar ese. Así es. Mira, la seguridad es nosotros lo llamamos Estado de Derecho, impartición y justicia. El tema también debemos de entender que hay una migración al nuevo sistema de justicia penal y le quiero decir que bueno, ya está trabajando en 3 regiones del estado. En junio de este año y se implementará en Puebla capital y zona conurbada, y esperemos que este nuevo modelo, que básicamente está basado en las víctimas, no en el victimario, porque parecía que todas las baterías estaban centradas en quien cometía el delito y no en resarcir precisamente el daño que se le había cometido a la víctima. Entonces es un también cambio cultural y esperemos que empiece a surtir efecto también pues en todo el país a partir del 18 de junio de este año. Ya con el hecho de que sean públicos también estos actos, ya tienen mucha transparencia, ¿no? Por supuesto el tema de la oralidad, los medios alternativos de impartición de justicia, me parece que es un tema de la famosa conciliación que dé la oportunidad precisamente para que no todo llegue a ser penal, garantizar, como tú dices, la transparencia de los propios actos. Creo que nos va a costar trabajo porque también es un cambio cultural. ¿Te parece si te vienes
a una próxima participación para que sea esto, este tema para que nos hables del nuevo modelo de justicia, ¿no? El sistema penal que ya se puso y en donde Puebla es piloto, ¿no? Así es, y además importantísimo, Ricardo, porque si no demostramos que funciona, ya no hay para dónde, ¿eh? Cada quien que tome su piedra y su palo. No, no digas eso, Bueno, no digas eso. Ahí es donde creo que también tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad de entender que lo que necesitamos es buscar justicia, no venganza, que también a veces de repente tenemos culturalmente y dados algunos hechos al interior del Estado, parece que nos satisface más la venganza que la justicia. Y ahí también, en un país civilizado y democrático, no podemos. Ya tenemos tema para la próxima participación. Mi querido Franco, como siempre, un placer. 23 minutos, no se paran de las 9 de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos a